Amigos de Bucaramanga, estamos en una nueva emisión de las entrevistas que hacemos todos los miércoles desde la página Historia de Bucaramanga y el grupo Fotos de Bucaramanga, antiguas, modernas y actuales. Hoy tenemos un invitado al sociólogo Emilio Arenas, escritor. He seguido yo varios de sus libros, entre esos el de Museo Guá, el de La Casa del Diablo y muchos más. También yo veía su programa Por los Caminos del Gran Santander, TRO, un programa muy interesante, recorrían todo el departamento. Hoy, Emilio, le traemos una pregunta, una de las personas que más sabe de la historia de Bucaramanga. La pregunta es: ¿cumple Bucaramanga realmente 400 años? Esa es la clave del asunto. Hay una memoria ya instalada, pero hay que como que abrirla, airearla para ver qué ha pasado. Y sí, a la gente no se le va a quitar esa sumatoria de 400 años. Pero mire, cuando yo hice mi tesis de grado de sociólogo, el cual salió mi primer libro, Sí. La Casa del Diablo, pues la facultad de sociología existía en lo que hoy es la Universidad Cooperativa de Colombia. Era Indesco, era con... Sí. Sí. Y entonces, pues yo me puse en ese trabajo de investigar de dónde había salido capital de los Puyanos. Sí. O mejor, de qué había detrás de la leyenda del pacto con el diablo que había hecho David Puyana para llenarse de dinero. Sí. Me fui a Bogotá sin ninguna preparación al Archivo General de la Nación y encontré un paquete que tenía una carátula, todo manuscrito, de finales del siglo XVIII, que decía año de 1778, pueblo de Bucaramanga que se extinguió y sus indios se mandaron a agregar al desguane. Entonces para mí era, como puede ser esta información para cualquier persona que crea que la ciudad algo revelador en 1622. Sí. Pues sí, me puse a investigar y me di cuenta que eso desde la fundación de 1622 hasta 1778 corresponde a una reducción de parcialidades indígenas que tenían laborando en el Río del Oro, sacando material aurífero. Y que lo habían llevado a Guane, les quemaron los ranchos y que vino la población de Girón que estaba ya asentada en el resguardo, que era básicamente la meseta, y se comprometen a formar una parroquia y trazan las 32 manzanas constitutivas, las básicas, se comprometen a erigir un templo, casa de cura, plaza pública, y de ahí vienen los apellidos famosos de acá. Sí. Los Puyana, los González, los Valenzuela, lo que usted quiera. Sí. Somos, por esencia, descendientes de los habitantes de la ciudad de San Juan Girón, que esa sí era una ciudad. Nosotros arrancamos como parroquia, San Labriano y la Virgen de Chiquinquirá. Los tenemos aquí al lado y por eso se llama la iglesia de San Labriano y los patronos están ahí al lado del altar. Y la Virgen, pues, Chiquinquirá, donde fueron los dominicos la llevaron, y esa es la marca de ellos. Y aquí estaban desde el comienzo. Sí. Entonces, tendríamos que establecer un periodo. Es muy importante cuando usted habla, por ejemplo, con arquitectos, porque lo primero que tiene que desmitificar es que de la ciudad esa no existe ninguna edificación de 1622. Sí, no hay, eran unos rancheríos. Ranchos de paja y bareque, incluida la misma Capilla de los Dolores, que su restauro y cambio por techo de teja y ampliación correspondió al cura Eloy Valenzuela. Sí. Entonces ya vamos como entrando en... Bien, esa parroquia no va a tener ninguna importancia, porque básicamente la importancia era Girón, hasta que vienen lo que llamamos las revoluciones de medio siglo, es decir, 1850, es abatir el aparato administrativo heredado de la colonia, porque lo que teníamos era una colonia en españoles.
y aparece una cosa muy importante producto de la revolución industrial, que es la navegación a vapor en el río Magdalena. Entonces, empieza a llegar aquí primero un alemán, y el hombre es un visionario. Esta parte que estoy narrando es la base de mi último libro, se publica ahora en un mes, se llama La ciudad de los alemanes. Entonces ya uno empieza a establecer periodos. De ahí en adelante, es decir, de 1778 sí hay una continuidad. Pero antes hay un periodo que asimilamos como la misma historia de la ciudad, pero que realmente se corta totalmente, al punto de que no nos queda ni la gente, se la llevan paraguanes, son indígenas, ni ninguna edificación. Bueno, o sea que podríamos decir que básicamente la ciudad, bueno, como ciudad no, pero sí lo que hablábamos, primero el pueblo, luego la parroquia, la villa y la ciudad. Ya, bueno, pues ya para 1779 ya es una parroquia, ¿no? Sí, desde el 1 de enero de 1779 es parroquia. En ese mismo día, bajo la custodia de Manuel Mutis, el constructor de la que hoy llamamos la Casa de Bolívar, se llevan los indios a Guane. Ya es otro periodo, es decir, termina un usufructo de la población indígena, se va a la población indígena y aparece aquí unos elementos nuevos, que es una propiedad privada, por eso hay que delimitar, y aparece la notaría y todo lo demás, ¿sí? Y ya según don Puyana, ellos compraron esas tierras fue a los españoles, ¿no? Lo primero que se produce es una invasión del resguardo. La figura del resguardo son tierras alrededor del pueblo de indios para que los indígenas cultivaran. Eran la meseta y se encaramaban un poco a los cerros del oriente, y por el otro lado iban hasta la quebrada de Zapamanga, desde el río Suratá. Sí. Y de ahí venimos nosotros. Y de hecho Bucaramanga en algún momento esta meseta era el sitio donde las familias de Girón venían a pasear, ¿no? No, esa es una versión. Una versión, ok, bueno. Es una versión que no tiene ningún valor porque ¿qué pasa? Mire, yo dirigí un grupo con el cual analizamos básicamente el archivo de la notaría primera, del siglo XIX. Sí. Porque antes no existía notaría. Lo hicimos en la Perú de la Croix durante 5 años, millares y millares de documentos, sacamos unas 23.000 fichas, una por documento de síntesis. Un trabajo tremendo, 5 personas permanentemente durante 3, 4 años, financiados por el Banco de la República y Ecopetrol. Y producto de esa, yo fui el que más insistí cuando trabajaba con el presidente Barco, que era un amante de archivos tremendo. Lo pasamos a la UIS y se lo desaparecieron, no hay ni uno. Lástima. Es una pérdida terrible para la ciudad. Pero en ese conocimiento, porque yo tenía que revisar y orientar el grupo, revisar el trabajo ficha por ficha, pues tuve más o menos la visión de la ciudad, ¿no? Y retrocediendo en documentos que no estaban aquí, sino generalmente en Bogotá, se centralizaba la información, me pude dar cuenta que en realidad no era por Buenos Aires ni por el clima, sino una invasión de las tierras del resguardo. Ah, bueno, sí. Es decir, correr la frontera agrícola hacia el lado más débil y presionar finalmente que se llevaran los indios para establecer la parroquia. Ah, bueno. Entonces ganan los blancos de Girón y gana el Estado porque vende tierras que antes no le eran productivas. Siempre la historia, por lo general, nos han contado la historia de otra forma, ¿no? Sí, es usted, bueno, como sociólogo, pero en ese trabajo de recabar historia, la idea es llegar lo más posible que se pueda a esa verdad de lo que realmente sucedió. Claro, ese es el trabajo del sociólogo, y en este caso uno tiene que recurrir, porque ya no hay memoria, la gente no la tenía, esa memoria histórica, hay que recurrir a los archivos. Y los archivos son una fuente de información tremenda. Importantísimo. Darse cuenta de eso, la invasión es progresiva. Los débiles son los indios, han disminuido de número, muy disminuido desde, por ejemplo, esta noticia que encontré en el Archivo General de la Nación, en esa época. Recién descubierto el río del Oro. Es decir, el oro del río que llamaron Río del Oro,
el mismo año de la fundación de Pamplona, 1549, y por esa misma gente. Introducen tribus traídas a la fuerza, que esas son el origen de lo que va a llamarse el pueblo de indios de Bucaramanga, y traen esclavos africanos de Cartagena para explotar más rápidamente los yacimientos. Claro. Introducen la viruela y el cólera, y eso mata el 92 o 94% de la población aborigen de todo Santander, del norte de Santander y de la parte venezolana del Táchira, o mejor, lo del estado Táchira en Venezuela. Así que hablamos de un grupo étnico que tiene un origen que no conocíamos, los documentos no lo dicen, Sí. Una espantosa epidemia que deja un espacio vacío. Así nosotros vamos a ser casi directamente hijos de los españoles con una pequeña mezcla. Esa mezcla, esa minoría la concentra en el pueblo de indios, en los pueblos de indios. Uno de esos pueblos de indios es Bucaramanga. Finalmente lo reconcentran en Guane y nosotros somos el producto de ese mestizaje. Ahí tenemos que buscar nuestro origen, nuestras características, nuestra esencia y eso que llamamos ahora santanderianidad. Bueno, precisamente usted está desde hace ya unos años con el proyecto del Museo Guá. Sí. Entonces, contémosle a nuestros seguidores, para los que no conocen, porque lo que nosotros hacemos acá es precisamente, todos los invitados que traemos cada semana es para que nos cuenten qué están haciendo por Bucaramanga. Traemos personas en todos los ámbitos, en la parte empresarial, ambiental, social, muchas cosas. Ese proyecto del Museo Guá, vi algo interesante, es que esos hallazgos arqueológicos que tienen allá donde está el cementerio son propios, ¿no? Que los encontraron ahí mismo. Sí, exactamente. Miren, primero hay que resaltar esa participación de la empresa privada en todas estas cosas. Y el museo está en las instalaciones del Parque Memorial Jardines La Colina. Es absolutamente gratuito, sí, abierto los 7 días de la semana, e incluso a los colegios y grupos se les proporciona transporte con los buses de la empresa. Sí. Hay muchos servicios, que básicamente, ¿qué ofrecemos? Información. Esto es investigación de arriba abajo. Entonces, sí, se parten de muestras muy modestas, por ejemplo, 12 ollas, pero halladas ahí en el sitio. Eso es lo interesante, y sí. Podemos decirle a la gente, es decir, porque tener 3.000 o 4.000, pero no saber ni de dónde vienen, pues se nos convertiría en un problema. Pero por todo está tratando de entender la historia de Bucaramanga, el resguardo lo reparten a los indígenas por franjas que van de oriente a occidente hasta el Río del Oro. ¿Por qué? Porque los pueblos que van a traer son pueblos de origen distinto, de etnia diferente, lengua distinta y que tienen incluso rivalidades. Sí. El pueblo de Sachagua, que estaba entre Tona y Charta, es de lo que llamamos genéricamente chitareros, recibe una franja de tierra entre la quebrada de Chitota y la quebrada de Namota, que está ahí exactamente donde está el museo, Sí. y que más adelante se llama Quebrada de la Iglesia, que desemboca en el Río del Oro. Entonces nosotros sabíamos qué etnia había ahí, de quién era esa tierra, era de los Sachagua. Sí. Fíjese usted cómo el Guá está en toda parte. El término Guá, por eso Sí, nos va a hablar ahora. De Jérira y Macarigua les tocaba otra franja, y así los tenían mientras fueron tribus distintas, después la mezcla, ¿sí? Pero podíamos saber con certeza incluso por qué estaban allá. En primer lugar, el sitio se llama El Cacique y no es casual. Sí. Había un lago, era una zona increíble de bosques. Los indígenas no cultivaban allá, y yo lo he hallado en los documentos, que ellos decían que no podían cultivar allá porque las manadas de cerdos salvajes les destruían los sembradíos. Bueno. Entonces, fíjese, Sí. uno vuelve como a un momento importante Interesante de la historia. toda la historia que hay que recabar en cualquier lugar. A mí siempre me ha gustado eso, ¿no? Exacto. Pensar, yo paso por acá y digo, bueno, estamos aquí en la 36 con 12, pero ¿cómo era esto hace 200 años? Exacto. Interesante. Pensar que eso de Morro Rico y todo eso de Sí. la Maraña eran bosques que los animales incluso debía haber hasta tigre, Sí. y de todo.
Pero encontré en el documento de fundación de ese pueblo de indios, el 1622, que el cura ordena que a los indios que se van a concentrar en el pueblo, que es en los alrededores, donde estamos, exactamente donde estamos, los alrededores del Parque García Rovira actual, que solo les permitan llevar los utensilios que ellos tienen para hacer sus comidas, pero que no les permitan y se les destruya cualquiera que tenga figuras de hombres o animales o símbolos, porque esa es la forma oculta como los indígenas adoran al demonio. Ah, caramba. Entonces usted va a encontrar una tajante ruptura de una cultura increíble, que va a ser reemplazada por el cristianismo, por el castellano, por lo que quiera, ¿sí? Sí. Entonces, esas son partes de la historia riquísimas que nosotros no conocemos y que tratamos de divulgar, y cuando hablamos delante de nuestra vitrina con los 10 o 12 elementos que hay ahí, pero les damos toda esa riqueza de información, lo sentamos, la gente sabe que está entrando en una esfera de la historia que estaba perdida. Increíble, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo, amigo Iván? ¿Vamos bien? Bueno, entonces en esos 12 minutos, Emilio, estamos desde el Café Cervantes, calle 36 con 12. Bueno, dos preguntas, claro. Y una tiene que ver primero con la Bucaramanga de antaño y la segunda con el vocablo guá. Bueno, Emilio, de la Bucaramanga que usted conoció de niño, algo que ya no existe y que usted recuerde con afecto. Lo que más me afecta a mí, y creo que a la gente de mi generación, fue el gran invasor. Y el gran invasor de la ciudad fue el automotor. Ah, bueno. Él nos acorraló, sí, a los andenes, y finalmente nos quitó hasta los andenes, nos lo recortaron. Él es el gran invasor. Y precisamente digo yo que uno de los propósitos del día sin carro debía decirle, mire, esta puede ser la ciudad sin carro. Sí. Pero entonces ellos dicen, los técnicos que están midiendo la no sé qué y la contaminación. A mí me parece que es decirle a un niño, mire maestro, esta puede ser su ciudad sin esta vaina. Sí. Ahí hay que decrecer radicalmente. Decrecer, sí. Sí, hay un vocablo que es una palabra que genera controversia, pero la verdad, claro, porque puede ser hay cosas utilizada que políticamente. Pero ¿qué necesidad tenemos y qué necesidad teníamos de habernos enloquecido? Es que eso finalmente no nos llevó a ninguna parte. Entonces, eso tenía para nosotros, los niños, digamos, de la calle 31, sí, que la calle era nuestra. Exacto. Nosotros ahora jugábamos la calle en la calle. Iván tiene que vender los 7 vehículos que tiene. El único peligro de nosotros, y eso pasaba un hombre gritando, ganado el garitado. Sí. Y resulta que era el ganado que traían de por allá de Sabana, provincia, lo traían en el ferrocarril y lo ponían a engordar ahí en esos llanos, ahí por donde Forjas de Colombia. Sí. Y finalmente los subían amarrados unos con otros, amadrigados, para llevarlos al matadero en la feria. Ah, bueno. Ese era el único riesgo. Sí. Pero de resto, la calle era nuestra. Sí, eso es muy cierto. El parque era nuestro, pero es que el parque ahora es un sitio para cruzar en diagonal, para ahorrar tiempo, porque la otra cosa que nos mató fue el tiempo. Es decir, supuestamente el tiempo no nos alcanza. Para nada. ¿Para qué? Necesitamos ya un día de 36 horas. Sí, ¿para qué necesitamos tanto tiempo? Para ganar dinero y para que nos lo quiten comprando artículos de esos que nos mete la televisión por los ojos. Sí. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Es cierto. Tenemos que decrecer en una vida más frugal, más tranquila, ¿sí? De otra parte, San Laureano era la diversión nuestra, porque ese mundo entonces giraba mucho en torno a lo religioso. Los diciembres, los aguinaldos, el Año Nuevo, la Semana Santa, la fiesta religiosa, los desfiles patrios, todo giraba en torno a San Laureano y la Plaza García Rovira. Sí, es cierto. Y había más respeto pues por las creencias religiosas, lo católico. Sí, claro. ¿sí? Sí. Bueno, ya para finalizar entonces, vocablo guá. Hay mucho de qué hablar ahí. Guá. Sí. Pues digamos que adquirimos de Alejandro Navas, la gente del Libro Total,
que también eran nuestros vecinos, nacieron aquí, se criaron por acá. Que fue una dulcería ahí hace muchos años. Una dulcería, la abuela de ellos, Zeneida, tenía una dulcería muy buena. Sí. Muy buena. Y entonces me ofrecieron hacer parte de un proyectico pequeño de una cabaña, una parcelita pequeña en el cañón de Chicamocha, y Alejandro me dijo, consígame un nombre de acá. Y yo le dije, se lo tengo porque tengo un documento de la guerra contra los españoles, la independencia, donde un teniente da un parte de victoria y dice que abatieron tantos insurgentes, patriotas, les quitaron tantos sables, un rifle de chispa, muchas lanzas y muchas guaracas. Y pone entre paréntesis la traducción castellana, ondas. Yo le dije, el nombre es guaraca y tenemos la traducción. Y eso era Guane, porque fue hallado en la zona Guane, en el cañón. Entonces, pues como que me piqué un poco por entender el vocablo y sabía que eran dos palabras pegadas. El guá, guaraca significaba piedra, eso lo sabía de otra fuente, y el guá era movimiento, el hecho de lanzarlo. Pero me puse a investigar y me di ni más ni menos que era el vocablo más antiguo de la humanidad, es decir, el origen de la inteligencia, guá, que es el mismo guá, W, sin H, con H, es el mismo sonido. Y empiezo a ver dónde estaba metido en nosotros, estaba en todo. Sí. En Guane, en Guanintá, en Guaricha, en Aguacate, en el agua, en todo. Guaro. Bucaramanga. Sí, Bucaramanga. Bueno, sí. Lo más seguro porque los españoles, los escribanos, por ahorrar papel, acortaban palabras, las pegaban. Claro. Y seguramente que ese guá en Bucaramanga tiene un significado, así que eso nos aleja de esa explicación de Búcaro y Manga. No. Sí. Y finalmente cuando hicimos el Museo de Bucaramanga allí y hablando con la gente, que los propietarios me dijeron, ¿por qué no le ponemos guá? El Museo Guá. Yo dije, pongámosle, y le pusimos guá. Y mire, le aseguro que podemos pasarnos una sesión completa hablando de guá. Sí. Porque la cosa no solo existe en América, en las tribus, sino en Europa, en Asia, pero singularmente en África y extrañamente en el lugar de la franja desértica, en toponimia, ¿sí? Nombre, porque eso es desierto donde se originó la humanidad. Así que... No, o sea que ahí tenemos para otra sesión. Pero tiene una relación enorme y directa, quizá con un cambio climático, que acabó el paraíso por la ausencia del agua. Ah, carajo. Mejor dicho, bueno, amigos seguidores, vean todo lo que podemos aprender con Emilio. Eso es una cosa increíble. Los invitamos a que revisen su bibliografía, la pueden encontrar en la Casa del Libro. Ustedes ingresan a la página, escriben Emilio Arenas. Y próximamente, todavía no ha entrado de imprenta, pero ya en un mes, La ciudad de los alemanes. Ah, bueno, el último libro. Es una parte fundamental de la historia de Bucaramanga y absolutamente desconocida. Ah, bueno, uno de los que yo leí hace poco en la Casa del Libro, incluso tiene el audio con la misma voz de Emilio, es Payacuá, la Payacuá del 2009. El nombre del barrio aquí al norte del parque, donde nacimos. Exacto. Y que incluso ahí hay una calle y hay un restaurante que todavía conserva el nombre. Y el restaurante se acabó. Ahora queda una cosa de madera. Y yo encontré una cosa, por allá en los años 1800 ese barrio se llamaba Barrio Guane. Eso en Las Piñitas también era por acá cerca, ¿no? Abajo, hacia el occidente, bajando por la 37. Lo que es como el Alfonso López hoy. Lo que es La Joya. La Joya. Porque eso era La Olla. Porque ahí eran los ejidos y las tierras comunales de la villa de Bucaramanga. Ah, bueno. Bueno, para que vean ustedes, señores, que con Emilio podemos hacer un en vivo de 24 horas. Ya por hoy nos toca irnos y le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación, Emilio, de verdad, muchas gracias. Somos acá los seguidores de este grupo, que somos muchos. En el grupo somos más de 33,000 personas. Saludos. Entonces, y los esperamos a todos en esa celebración de los 400 años de Bucaramanga. Muchas gracias por acompañarnos, Emilio. Muy bien. Bueno, amigos, la próxima semana, no voy a decir eso, pero me acordé haciendo hora de música. La próxima semana más cuentas chistes decía.
Alfonso Lizarazo. Pero no, mentiras. Más historia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hay cosas que